Me gustaría, en este sermón de hoy, fijarme en un solo versículo, porque es un versículo que, sobre todo aquí, en un convento de religiosas, tiene un brillo especial. Es el versículo en el que el pequeño Samuel dice: habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Realmente la vida de la religiosa da vueltas continuamente a ese versículo. Su vida, en cierto modo, es hacer vida ese versículo. Habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Porque el pequeño Samuel estaba durmiendo en el templo y la religiosa descansa en Dios, descansa en la casa de Dios. La religiosa está en esa paz, en esa oscuridad para las cosas del mundo, oscuridad total. Solamente brilla Jesús, el mundo ya se ha apagado. La tienda de la reunión no tenía ventanas, estaba totalmente cubierta por pieles, y la luz que había dentro era la luz de la menorá, de el candelabro de los 7 brazos, que para mí simboliza la Sagrada Escritura. Cristo en el centro y antes los profetas simbolizados por las 3 llamas de los 3 brazos de un lado y los otros 3 brazos los apóstoles, el resto del Nuevo Testamento. Esa es la única luz, nada despista, bellísimo. Y la religiosa está durmiendo en la presencia de Dios, descansando. Y en ese descansar le habla el Señor. Pero le habla después que ha dicho: habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Cuando leo este versículo, creo que se complementa muy bien con el versículo de Éxodo 20:19. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, Moisés, con el pueblo, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. La humildad. Le decían a Moisés: habla tú con él y después tú nos lo dices, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. El temor de Dios. No somos dignos de entrar en su presencia. El primer versículo de Samuel que hemos leído es la confianza, es el querer escuchar, estar ante Dios, estar dentro de la tienda de la reunión, dentro del templo. Este otro versículo de Éxodo es la lejanía, pero no por el pecado, no porque no nos interesa, sino al revés, no somos dignos. Recordad las palabras de Jesús en la parábola de la boda. Se puso en el último lugar y entonces llegó el novio y le dijo: no, ascende superius, ponte más arriba. El que se humilla será enaltecido, dijo Jesús en otro momento. El que de verdad dice: Señor, yo no soy digno ni de escucharte, yo me limito a leer las Sagradas Escrituras, yo me limito a alabarte, a rezar el rosario, no soy digno. En la medida de su humildad será enaltecido. Con lo cual estos 2 versículos, habla, Señor, que tu siervo escucha, y el otro, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos, ambos versículos se complementan, no son contradictorios. Ambos versículos tienen que estar en el interior de la religiosa, del sacerdote, incluso del Papa, porque nunca nos pasaremos de humildad. Otro versículo que creo que se complementa
con el que hemos leído, el de Números 9:8. Moisés les contestó: esperad hasta que averigüe qué es lo que el Señor manda respecto a vosotros. Esperad hasta que averigüe qué manda el Señor respecto a vosotros. Muchas veces, cuando decimos habla, Señor, que tu siervo escucha, lo que queremos es que confirme lo que nosotros queremos. No estamos realmente a la escucha, a lo que Dios diga, no. Que se haga mi voluntad, que el Señor me confirme, que me dé buenas noticias, que me diga cosas que me agradan. No estamos a lo que Él diga. Escuchar significa lo que Él nos diga. Pueden ser palabras de reprensión, pueden ser correcciones, puede ser no estás haciendo bien las cosas. No podemos ir a la oración a que Él nos diga lo que queremos escuchar. Algunos hacen la oración ya dirigiendo a Dios lo que debe hacer y decir, etc. Y después uno se enfada, es que el Señor no me ha consolado. Recordad este versículo de Números. Moisés les contestó: esperad hasta que averigüe lo que el Señor manda respecto a vosotros. El soberbio enseguida sabría lo que tiene que decir. Pero Moisés, un hombre tan santo, él está a la escucha. Él no sabe lo que Dios quiere respecto a ellos. ¿Sí? Y después Moisés le dice a Dios en otro momento distinto: porque el pueblo vino a mí para buscar tu voluntad. Buscar tu voluntad. La escucha es la búsqueda de la voluntad de Dios. Y esto de la voluntad de Dios nos lleva a otra cuestión. La mayor parte de las oraciones que se hacen en esta iglesia y en el mundo son para preguntar a Dios: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? La voluntad de Dios. Cuando lo que deberíamos buscar muchísimas más veces, en realidad casi siempre, es a Dios mismo. La gente va a la oración para saber qué tengo que hacer. Buscad a Dios mismo. Buscad conocer a Dios. Buscad sumergiros en el misterio de Dios. Siempre la oración es: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Yo. Esto otro es Él, conocerle a Él, para amarle más. Cuando les dice Moisés al pueblo, les contestó, le dice a Dios, porque el pueblo vino a mí para buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le conozcamos para, conociéndole más, amarle más. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa. Señor, ¿qué tengo que hacer? Eso. En realidad todo es mucho más sencillo. En la medida en que conozcamos más a Dios, todo queda claro. En la luz de Dios, todo va quedando claro lo que tenemos que hacer. Alguna vez no. Alguna vez debemos buscar la voluntad de Dios respecto a algo concreto. Cierto. Pero la inmensa mayoría de las veces, el 95% de las veces, busquemos a Dios. Solamente habrá momentos en que estaremos en la oscuridad y le pediremos eso. Pero el resto del tiempo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que me conozcáis, para que me améis. Estad conmigo, estad conmigo. Después, solamente ya quería decir, para acabar, 2 versículos. El Salmo 85, 8. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez.
Escucharé lo que dirá Dios. Recordad lo que hemos dicho al principio en el primer versículo. Habla Yahvé, dice el original hebreo, que lo he estado mirando. Habla Yahvé, que tu siervo escucha. Y el Salmo dice, escucharé lo que dirá Dios, el Señor. Escucharé. Siempre pensamos, habla, sí, pero más importante es escuchar, porque en realidad Dios nos está hablando continuamente. Lo que pasa es que no le escuchamos. Nos habla a través de la palabra de Dios, de las Escrituras. Nos habla a través de la naturaleza, aunque sea en una maceta, una flor que va creciendo. Aquí habla a través del convento, habla de todo, a través de todo. La cuestión no es tanto que Dios hable, sino escucharé lo que dirá Dios el Señor. Y continúa, porque hablará paz a su pueblo. ¿Qué es lo que habla? La paz. ¿Cuál es el resultado de la escucha? La paz. ¿Quién escucha a Dios? El que tiene paz. Cuando no tenemos paz, cuando estamos agitados, cuando estamos agresivos, cuando estamos amargados, cuando vamos como erizos con puntas hacia los demás y a veces hacia adentro esas puntas que dañamos el alma, es porque no hay paz, porque no escuchamos a Dios. Y le damos la vuelta a esto. Como dice el Salmo 85, escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos. A los santos sí que les habla Dios. Todo el día están en un diálogo continuo. Pero que no vuelvan ellos a la insensatez. La insensatez, la necedad, no digo la maldad, la necedad separa de Dios. Y al separarnos de Dios ya no le escuchamos. Nos escuchamos a nosotros mismos, nuestro monólogo, nuestras preocupaciones, nuestro propio pequeño mundo, nuestras pequeñeces. A veces uno puede escuchar a alguien, incluso una religiosa o un sacerdote, y hay que decirle, no, usted está por encima de estas cosas. Pero es que esto, no, la cuestión no es si esto o lo otro, usted ya está por encima de estas cosas. Si tenemos la escucha de Dios, todo ya está resuelto. Las grandes cosas veríamos su verdadero peso y diríamos, son una tontería, se caen por sí mismas. Siempre buscando la solución y resulta que todo estaba mucho más fácil. Y el último versículo de todos, Daniel 10, versículo 19. Y me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo. Sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Este versículo realmente es toda una recopilación de lo que he dicho. El profeta Daniel, hemos ido de un profeta a otro profeta, del profeta Samuel, el pequeño, al profeta ya maduro, ya santo porque tantas revelaciones recibió de Dios, ayunaba, oraba, Daniel. Recopila todo. Daniel 10, 19. Y me dijo, Dios, no temas, hombre muy estimado. ¿Por qué no debe temer? Porque Dios le dice, la paz sea contigo. O sea, hablas, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios dice, la paz sea contigo. Qué maravilla que Dios, cuando hable, pueda decir, la paz. No tiene nada que corregir, que reprendernos, que solamente nos dice la paz. Sé fuerte y esfuérzate. He hablado mucho de la escucha, pero la escucha de Dios lleva a la vida ascética, a la vida de sacrificio, a esforzarse, a ser fuerte. Sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo, dice el profeta, recobré las fuerzas. La escucha de Dios hace recobrar las fuerzas. Uno está triste, uno está débil, no tiene ganas. Dios da las fuerzas. Cuando alguien me dice, Padre, tengo depresión, lee la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva. Hay gente que le falta vida. Lee la palabra de Dios. Te dará vida porque la palabra de Dios está viva
tiene vida dentro de sí, da vida, vivifica. Cuando habló conmigo recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Nada más que todos nosotros, en todo este sermón, que en el fondo ha sido una profundización de ese versículo. Habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Entendamos lo grandioso que es eso, y aunque las religiosas, como he dicho, su vida es un dar vueltas a este versículo, todos nosotros, desde el sacerdote hasta los jovencitos que hay en esta iglesia, todos se pueden aprovechar. Todos podemos ser pequeños Samueles. Todos podemos ser pequeños Samueles. Samuel no era sacerdote. Todos tenemos esa capacidad de la escucha de Dios, incluso el pecador, si quiere, y se irá poniendo en marcha todo este proceso. La misma misa en la que estamos tiene que ser una escucha de Dios, una escucha de Dios. Dios va a hablaros. Dios os está hablando desde el momento en que entráis. Por eso, qué locura cuando alguien deja su teléfono móvil encendido en la iglesia. No tiene que hablar con nadie. No tiene que hablar con nadie. Solo estar en la reverente escucha de Dios. ¿Cómo voy a dejar mi teléfono móvil encendido cuando he entrado por esa puerta para estar ante Dios que me hable? Ante Dios. No quiero que me distraigan. Quiero estar centrado en la escucha antes de que empiece la misa, después que acabe la misa. Que la gran auditora, escuchadora de Dios, que es la Virgen María, nos enseñe a cuando al menos entramos en el templo de Dios, a que hagamos todos como el pequeño Samuel. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, el Dios que nos habla y también que nos escucha. Por el pueblo santo de Dios, para